Mi nombre es Augusto Mendoza. Tengo 68 años y hasta hace 3 meses creía que mi familia me había excluido de la herencia por ser el hijo menor, el rebelde, el que nunca siguió las tradiciones familiares. Pero ahora sé la verdad. Una verdad tan impactante que cambió completamente mi comprensión de quién soy, de dónde vengo y por qué mi propia familia me trató como un extraño durante toda mi vida. La historia que voy a contarte comenzó el día que murió mi padre, don Eduardo Mendoza, patriarca de una de las familias más influyentes de Guadalajara, México. Pero para entender realmente lo que pasó, tengo que llevarte 68 años atrás, al día que nací y cambió el destino de toda nuestra familia para siempre. El 15 de marzo de 2024 recibí una llamada telefónica que había estado esperando durante meses, aunque temiendo al mismo tiempo. Era mi hermano mayor, Ricardo, con su voz fría y distante que había conocido toda mi vida. «Papá murió esta madrugada», me dijo sin preámbulos. «El funeral será el martes. Si quieres venir puedes, pero la lectura del testamento será solo para la familia real». Familia real. Esas palabras me golpearon como siempre lo hacían. Después de 68 años, mi propio hermano todavía me hablaba como si yo fuera un intruso en mi propia familia. Colgué el teléfono en mi pequeño apartamento en la colonia americana y me quedé sentado en silencio durante 1 hora, procesando la muerte del hombre que había sido mi padre en DNA, pero nunca en corazón. Don Eduardo Mendoza había muerto a los 94 años, llevándose consigo secretos que yo ni siquiera sabía que existían. Para entender mi historia, tienes que conocer a la familia Mendoza. Durante 4 generaciones, habíamos sido una de las dinastías empresariales más poderosas de Jalisco. Mi bisabuelo, don Esteban Mendoza, había llegado de España en 1890 con nada más que ambición y había construido un imperio que incluía fábricas textiles, propiedades inmobiliarias y eventualmente una de las compañías de tequila más exitosas de México. Mi abuelo, don Carlos Mendoza, había expandido el negocio familiar hasta convertirlo en una corporación multinacional. Mi padre, don Eduardo, había modernizado la empresa y la había llevado a la bolsa de valores. Cuando murió, el patrimonio familiar se estimaba en más de 200 millones de dólares americanos. Yo era el hijo menor de 3 hermanos. Ricardo, el mayor, había sido groomed desde niño para tomar control de los negocios familiares. Mi hermano del medio, Fernando, había sido designado para manejar las propiedades inmobiliarias y las inversiones. Y yo, Augusto, había sido ignorado. Desde pequeño, había sentido que no pertenecía a la familia Mendoza. Mientras mis hermanos tenían los ojos verdes característicos de la familia y el cabello castaño de mi padre, yo tenía ojos oscuros y cabello negro. Mientras ellos tenían talento natural para los negocios, yo me sentía atraído hacia el arte y la literatura. Mientras ellos se conformaban fácilmente con las expectativas familiares, yo siempre había cuestionado todo. Augusto es diferente. Solía escuchar a mi madre, doña Carmen, susurrarle a sus amigas cuando pensaba que no estaba escuchando. No sé de dónde salió con esa personalidad tan artística. Para cuando cumplí 18 años, las diferencias entre mis hermanos y yo se habían vuelto imposibles de ignorar. Ellos estudiaron administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey. Yo estudié literatura en la Universidad de Guadalajara. Ellos se casaron con mujeres de familias influyentes de la sociedad tapatía. Yo me casé con Elena, una maestra de primaria de clase media que mis padres apenas toleraban. Cuando cumplí 25 años, mi padre me hizo una oferta que cambiaría mi vida para siempre. Augusto, me dijo durante una cena familiar tensa, está claro que tú no tienes interés en el negocio familiar. Te voy a dar $50,000. Con eso puedes empezar tu propia vida, lejos de las responsabilidades familiares.
Pero si aceptas este dinero, renuncias a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de los Mendoza. Tenía 25 años, estaba recién casado y $50,000 me parecían una fortuna. También estaba cansado de sentirme como un extraño en mi propia familia. Acepté el dinero y firmé los documentos que mi padre puso frente a mí sin siquiera leer completamente lo que decían. Muy bien, dijo mi padre cuando terminé de firmar. Ahora eres oficialmente independiente de la familia Mendoza. Puedes usar el apellido, por supuesto, pero ya no eres parte del patrimonio familiar. Durante los siguientes 43 años viví exactamente esa realidad. Con los $50,000, Elena y yo compramos una casa modesta. Yo abrí una pequeña librería y vivimos una vida simple pero feliz. Tuvimos 2 hijos, María y José, que crecieron sabiendo que tenían tíos ricos, pero que nosotros habíamos elegido un camino diferente. Mis hermanos construyeron mansiones en las lomas de Chapultepec, en Ciudad de México y en Zapopan. Yo mantuve mi casa sencilla en la colonia americana. Ellos enviaron a sus hijos a universidades en Estados Unidos. Yo envié a mis hijos a universidades públicas mexicanas con becas académicas. Ellos aparecían en las páginas sociales de los periódicos. Yo aparecía ocasionalmente en la sección cultural cuando mi librería organizaba eventos literarios. No me malentiendas, no estaba amargado por mi elección. Elena y yo habíamos tenido un matrimonio feliz de 40 años, antes de que ella muriera de cáncer hace 8 años. Mis hijos eran profesionales exitosos y buenas personas. Mi librería, Páginas y Recuerdos, era una institución querida en el barrio, aunque nunca me había hecho rico. Pero siempre había habido algo que me molestaba sobre mi expulsión de la familia. No era solo que hubiera sido excluido, era la manera como había sido excluido. La rapidez con la que mi padre había preparado los documentos, la facilidad con la que había aceptado mi decisión de irme, la forma como mis hermanos nunca habían intentado convencerme de quedarme. Era como si hubieran estado esperando que me fuera, como si hubieran estado aliviados de deshacerse de mí. Pero nunca había investigado estos sentimientos. Había estado demasiado ocupado construyendo mi propia vida, criando a mis hijos, cuidando a Elena durante su enfermedad. Los Mendoza se habían convertido en una familia que conocía de lejos, como celebridades locales que compartían mi apellido por coincidencia. Todo eso cambió el día del funeral de mi padre. El 18 de marzo de 2024, me presenté en la Catedral de Guadalajara para el funeral de don Eduardo Mendoza. Llevaba mi único traje negro y me senté en la parte trasera de la iglesia, observando mientras cientos de personas importantes de Jalisco venían a presentar sus respetos al patriarca fallecido. Mis hermanos estaban en la primera fila con sus familias. Ricardo, ahora de 70 años, se veía exactamente como mi padre a esa edad, distinguido, poderoso, completamente en control. Fernando, de 69, tenía la misma presencia imponente. Sus esposas e hijos formaban un grupo cohesivo de luto elegante. Yo me quedé en mi lugar en la parte trasera, sintiéndome como el intruso que siempre había sido en los eventos familiares. Después del servicio, mientras la gente se dispersaba, mi sobrino mayor, Eduardo Jr., el hijo de Ricardo, se acercó a mí. Era un hombre de 45 años que dirigía las operaciones internacionales de la empresa familiar. «Tío Augusto», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «me da gusto verte. Papá me pidió que te dijera que la lectura del testamento será mañana a las 2 de la tarde en las oficinas de nuestros abogados. Por supuesto, entendemos que tú firmaste documentos hace muchos años, pero papá pensó que deberías estar presente para closure.
como si yo necesitara closure sobre una familia que me había excluido deliberadamente durante 43 años. «Ahí estaré», le dije simplemente. Al día siguiente me presenté en las oficinas de Martínez, Salinas y Asociados, el bufete de abogados más prestigioso de Guadalajara y representantes legales de la familia Mendoza durante 3 generaciones. La sala de conferencias principal estaba llena, mis 2 hermanos, sus esposas, sus hijos y varios ejecutivos de la empresa familiar. Yo me senté solo en una silla al final de la mesa, como un observador en lugar de un participante. El abogado principal, licenciado Rodolfo Martínez, era un hombre de 60 años que había conocido a mi familia toda su vida profesional. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer el testamento de mi padre con la voz formal de alguien que había hecho esto cientos de veces. Yo, Eduardo Mendoza Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción de ningún tipo, declaro este como mi último testamento y voluntad. Lo que siguió fue exactamente lo que esperaba. Ricardo heredaría el control de la Corporación Mendoza y todas las propiedades principales. Fernando recibiría las inversiones inmobiliarias y una participación minoritaria en la empresa. Los nietos recibirían fideicomisos educativos y participaciones menores. Y después de 20 minutos de distribución detallada de $200 millones, el licenciado Martínez llegó a la parte que me concernía. Y para mi hijo menor, Augusto Mendoza Mendoza, quien hace 43 años eligió independizarse de la familia mediante documentos legales firmados voluntariamente, dejo la cantidad simbólica de $1, reconociendo así que él ya recibió su parte de la herencia familiar en vida y por su propia elección. $1. Después de una vida entera como hijo de una de las familias más ricas de México, mi padre me había dejado $1. La sala estaba en silencio absoluto. Podía sentir las miradas de mis hermanos y sobrinos, pero no las busqué. Me quedé mirando mis manos, procesando la humillación final de una vida llena de exclusiones. El licenciado Martínez continuó con algunos detalles menores y después cerró la carpeta. Eso concluye la lectura del testamento. Si hay preguntas... «No hay preguntas», dijo Ricardo rápidamente, claramente ansioso por terminar con mi presencia. «Todo está muy claro». Mientras todos comenzaron a levantarse y a conversar sobre los siguientes pasos legales, yo permanecí sentado, sintiéndome extrañamente vacío. No estaba sorprendido, esto era exactamente lo que había esperado. Pero algo sobre la formalidad de todo, sobre la manera como había sido reducido a una nota al pie en la distribución de la fortuna familiar, me había afectado más de lo que había anticipado. «Augusto», me dijo Ricardo acercándose a mi silla, «espero que entiendas que esto no es personal. Papá simplemente respetó la decisión que tomaste hace 43 años». «Por supuesto», respondí poniéndome de pie. «Entiendo perfectamente». Pero mientras salía de las oficinas del licenciado Martínez, algo no me dejaba tranquilo. No era solo la herencia. Había vivido sin el dinero de los Mendoza durante 43 años y podía continuar haciéndolo. Era algo más sutil, algo sobre la manera como todo había sido manejado. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, repasé mentalmente toda la situación. Y por primera vez en décadas comencé a hacerme preguntas que nunca había hecho antes. ¿Por qué mi padre había tenido documentos legales listos tan rápidamente cuando tenía 25 años? ¿Por qué mis hermanos nunca habían protestado cuando me fui? ¿Por qué había sido tan fácil para ellos dejarme ir? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué siempre había sido tan diferente del resto de la familia Mendoza? Durante la siguiente semana, estos pensamientos me consumieron. No podía concentrarme en mi librería. No podía dormir bien,
Había algo sobre toda la situación que no encajaba, como una pieza de rompecabezas que había estado en el lugar equivocado durante 68 años. Finalmente, tomé una decisión. Iba a investigar mi propia historia familiar. No por dinero. A los 68 años no necesitaba riqueza, pero necesitaba respuestas. Comencé en el lugar más obvio, mi certificado de nacimiento. El 25 de marzo de 2024 fui al Registro Civil de Guadalajara y solicité una copia certificada de mi acta de nacimiento. Había visto el documento antes, por supuesto, cuando necesitaba pasaporte o para otros trámites oficiales, pero nunca lo había examinado cuidadosamente. La empleada del registro civil me entregó la copia después de pagar la tarifa correspondiente. Me senté en un banco en la Plaza de Armas y examiné el documento bajo la luz del sol de la tarde. Augusto Mendoza Mendoza. Nacido el 3 de febrero de 1956, padre Eduardo Mendoza Hernández, madre Carmen Mendoza de Mendoza. Todo se veía normal, exactamente como había esperado, pero entonces noté algo extraño. En la esquina inferior derecha del documento había un pequeño sello que decía Amended corregido, con una fecha, 15 de febrero de 1956. Mi acta de nacimiento había sido corregida 12 días después de mi nacimiento. Esto era extraño. ¿Qué tipo de corrección necesitaría un recién nacido en su certificado de nacimiento? Los errores típicos serían ortográficos, pero todos los nombres estaban escritos correctamente. Regresé al registro civil y pregunté sobre el sello de corrección. La empleada, una mujer mayor que había trabajado allí durante décadas, examinó el documento y frunció el ceño. «Esto es inusual», me dijo. «Una corrección tan pronto después del nacimiento generalmente indica un error en la información del padre o la madre. ¿Puedo ver si tenemos los documentos originales archivados?» Después de una hora de búsqueda en archivos polvorientos, encontró una carpeta delgada con mi nombre. Adentro había 2 documentos, mi certificado de nacimiento original y una solicitud de corrección. Mi corazón se detuvo cuando vi el certificado original. En el certificado original, fechado el 3 de febrero de 1956, mis padres estaban listados de manera diferente. Padre, en blanco. Madre, María Elena Vázquez. María Elena Vázquez, no Carmen Mendoza de Mendoza. «¿Qué significa esto?», le pregunté a la empleada, mi voz apenas un susurro. Ella examinó los documentos y la solicitud de corrección. Según esto, una corrección fue solicitada por Eduardo Mendoza Hernández 12 días después de su nacimiento, alegando que había habido un error en la información original. Él presentó documentos de matrimonio mostrando que estaba casado con Carmen Mendoza de Mendoza y declaró bajo juramento que él era el padre del niño. ¿Pero quién era María Elena Vázquez? La empleada revisó algunos archivos adicionales. «No tengo información adicional sobre ella en estos documentos. Solo sé que, según el registro original, ella era su madre biológica». Salí del registro civil con copias de ambos certificados, mi mente corriendo con las implicaciones de lo que había descubierto. No era hijo biológico de Carmen Mendoza. Mi madre real había sido una mujer llamada María Elena Vázquez, de quien no sabía absolutamente nada. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida, las piezas comenzaban a encajar de una manera que tenía sentido, mi aspecto físico diferente. La manera como Carmen siempre me había tratado con una distancia sutil, la facilidad con la que mi padre me había excluido de la familia. No era realmente un Mendoza por sangre materna, era el hijo adoptado de una mujer desconocida, pero esto planteaba preguntas aún más grandes. ¿Quién era María Elena Vázquez? ¿Por qué mi padre había adoptado su hijo? ¿Y por qué había mantenido este secreto durante 68 años?
Durante los siguientes días comencé una investigación que cambiaría completamente mi comprensión de quién era y por qué había sido excluido de la herencia familiar. Comencé buscando cualquier registro de María Elena Vázquez en Guadalajara en 1955 y 1956. En los archivos de la iglesia local encontré un registro de bautismo que confirmaba que había dado a luz a un hijo el 3 de febrero de 1956. Pero no había registro de matrimonio y no había información sobre el padre del niño. En los registros del hospital donde nací encontré algo más interesante. Los registros mostraban que María Elena Vázquez había muerto el 10 de febrero de 1956, solo una semana después de dar a luz. La causa de muerte estaba listada como complicaciones postparto. Mi madre biológica había muerto cuando yo tenía una semana de vida. Eso explicaba por qué no tenía ningún recuerdo de ella y por qué mi padre había necesitado hacer una corrección legal para adoptarme oficialmente. Pero todavía no explicaba por qué éste había sido mantenido en secreto, o por qué yo había sido tratado de manera diferente por el resto de la familia durante toda mi vida. La respuesta a esas preguntas llegó cuando encontré algo inesperado en los registros de la parroquia de San José, una iglesia pequeña en el centro histórico de Guadalajara. Enterrado en registros de 1925, 31 años antes de mi nacimiento, encontré un certificado de matrimonio que cambió todo. Esteban Mendoza Ruiz y María Elena Vázquez Morales, unidos en santo matrimonio el 15 de junio de 1925. Esteban Mendoza, mi bisabuelo, el fundador de la fortuna familiar. María Elena Vázquez no había sido una extraña, había sido mi bisabuela, pero según los registros familiares oficiales, mi bisabuelo se había casado con Isabel Hernández, no con María Elena Vázquez. ¿Qué había pasado? Continué investigando en los archivos de la iglesia y encontré más información que pintó un cuadro completo de lo que había ocurrido en mi familia durante el siglo pasado. Mi bisabuelo, don Esteban Mendoza, había llegado de España en 1890 y se había enamorado de María Elena Vázquez, una joven de una familia de clase trabajadora pero respetable. Se habían casado en 1925 y ella había quedado embarazada de su primer hijo. Pero en 1926 algo había salido mal. Los registros eran confusos, pero parecía indicar que había habido un escándalo de algún tipo. Encontré una entrada en el registro de la iglesia que simplemente decía matrimonio anulado por causa justificada, junio 1926. 2 meses después, en agosto de 1926, encontré otro certificado de matrimonio. Esteban Mendoza Ruiz e Isabel Hernández Gómez, unidos en santo matrimonio el 20 de agosto de 1926. Mi bisabuelo se había casado con Isabel Hernández apenas 2 meses después de que su matrimonio con María Elena fuera anulado. Isabel se había convertido en la matriarca oficial de la familia Mendoza y la madre de mi abuelo, don Carlos. ¿Pero qué había pasado con María Elena y su hijo? Los registros sugieren que María Elena había sido expulsada de la familia después de la anulación, pero había dado a luz al hijo de mi bisabuelo, un niño que según los registros había sido llamado Carlos Esteban Vázquez, no Carlos Mendoza. Esto significaba que había habido 2 líneas familiares. La línea oficial de Isabel Hernández, que había producido a mi abuelo oficial don Carlos, mi padre don Eduardo y mis hermanos. Y una línea no reconocida de María Elena Vázquez, que había producido un hijo que aparentemente había desaparecido de los registros familiares. Pero si María Elena Vázquez había muerto dando a luz en 1956, ¿cómo podía ser mi madre? La respuesta estaba en los nombres. La María Elena Vázquez, que había muerto en 1956, no era mi bisabuela, era su nieta. Tenía el mismo nombre porque había sido nombrada en honor de su abuela.
Esto significaba que mi madre biológica había sido la nieta de la primera esposa de mi bisabuelo. Había sido parte de la línea familiar perdida de los Mendoza, y si mis cálculos eran correctos, esto significaba algo increíble. Yo no era solo un hijo adoptado de Eduardo Mendoza, era su sobrino biológico. Era nieto del primer matrimonio de mi bisabuelo. Era parte de la línea de sangre original de los Mendoza. Y según las leyes mexicanas de herencia, esto podría significar que yo tenía derechos legales sobre el patrimonio familiar que mis hermanos y mi padre nunca habían considerado. Pero para probar esto necesitaba encontrar más evidencia. Necesitaba encontrar el registro de lo que había pasado con el primer hijo de mi bisabuelo, el Carlos Esteban Vázquez, que había nacido en 1926. La búsqueda de este hombre se convertiría en la clave para descubrir no solo mi verdadera identidad, sino también por qué había sido deliberadamente excluido de la herencia familiar durante toda mi vida. Y lo que encontré sería más impactante de lo que jamás habría imaginado. La búsqueda de Carlos Esteban Vázquez se convirtió en mi obsesión durante las siguientes semanas. Este hombre era la clave para entender no solo mi verdadera identidad, sino también los derechos de herencia que podría tener sobre el patrimonio de los Mendoza. Si realmente era descendiente de la primera esposa legítima de mi bisabuelo, entonces mi exclusión de la herencia no solo había sido cruel, había sido ilegal. Comencé mi investigación en los archivos municipales de Guadalajara, buscando cualquier registro de un Carlos Esteban Vázquez, nacido en 1926. Lo que encontré me dejó sin aliento y confirmó mis sospechas más audaces. Carlos Esteban Vázquez había existido, pero su historia había sido deliberadamente borrada de los registros familiares oficiales de los Mendoza. En los archivos del registro civil, encontré su certificado de nacimiento, Carlos Esteban Vázquez Mendoza, nacido el 15 de marzo de 1926. Padre, Esteban Mendoza Ruiz. Madre, María Elena Vázquez Morales. Pero lo más impactante fue lo que encontré después. En los registros de 1927, apenas un año después del nacimiento de Carlos Esteban, había una serie de documentos legales que revelaban el verdadero escándalo que había dividido a la familia Mendoza para siempre. Mi bisabuelo, don Esteban, había sido acusado de bigamia. Según los documentos que encontré en los archivos del tribunal, en 1926 se había descubierto que don Esteban ya estaba casado cuando se casó con María Elena Vázquez en 1925. Tenía una esposa anterior en España que no había muerto como él había alegado, sino que simplemente había sido abandonada cuando él emigró a México. Este descubrimiento había causado un escándalo enorme en la Sociedad Católica Conservadora de Guadalajara en 1926. El matrimonio de don Esteban con María Elena había sido anulado por la Iglesia, y él había enfrentado posibles cargos criminales. Para salvar su reputación y su negocio emergente, don Esteban había hecho un arreglo con las autoridades eclesiásticas y civiles. Se había casado rápidamente con Isabel Hernández, una mujer de una familia influyente que había estado dispuesta a limpiar su imagen a cambio de seguridad financiera. Pero el problema había sido Carlos Esteban, el hijo que ya había tenido con María Elena. Los documentos legales revelaban que don Esteban había sido obligado a elegir. Podía reconocer oficialmente a Carlos Esteban como su heredero legítimo, lo cual habría confirmado públicamente su relación anterior con María Elena y arruinado su nuevo matrimonio respetable. O podía negar oficialmente la paternidad y permitir que María Elena criara al niño sola, preservando así su nueva imagen como esposo respetable de Isabel Hernández. Don Esteban había elegido su reputación sobre su hijo.
En un documento fechado el 10 de julio de 1926, encontré la prueba. Esteban Mendoza Ruiz renuncia oficialmente a todos los derechos paternales sobre el menor Carlos Esteban Vázquez y declara que no es el padre biológico del dicho menor, a pesar de evidencia previa en contrario. Pero aquí estaba lo más impactante de todo. En el mismo documento, don Esteban había acordado proporcionar apoyo financiero secreto para María Elena y Carlos Esteban, a condición de que nunca revelaran públicamente la verdadera paternidad del niño. Este apoyo financiero había continuado durante toda la vida de María Elena y había pasado a Carlos Esteban después de la muerte de ella en 1943. Esto significaba que había habido dos patrimonios Mendoza, el oficial, que había pasado de don Esteban a su hijo legítimo, don Carlos, nacido de Isabel Hernández, y después a mi padre, don Eduardo, y un patrimonio secreto que había sido manejado discretamente para apoyar a la línea ilegítima de Carlos Esteban Vázquez. Carlos Esteban había vivido toda su vida sabiendo que era el hijo primogénito del fundador del Imperio Mendoza, pero sin poder reclamar públicamente su herencia. La pregunta era, ¿qué había pasado con Carlos Esteban y este patrimonio secreto? La respuesta estaba en los registros notariales de 1955, un año antes de mi nacimiento. Carlos Esteban Vázquez había muerto en un accidente automovilístico el 20 de noviembre de 1955. Tenía solo 29 años y había dejado atrás a una esposa embarazada, María Elena Vázquez Morales, su prima lejana que había sido nombrada en honor de su abuela. Cuando Carlos Esteban murió, su viuda había estado embarazada de 8 meses. Ese bebé era yo. Pero aquí estaba lo que mi padre, don Eduardo, había sabido y yo no. Carlos Esteban había dejado un testamento. En los archivos del notario público encontré una copia del testamento de Carlos Esteban Vázquez, fechado apenas 2 semanas antes de su muerte accidental. Yo, Carlos Esteban Vázquez Mendoza, hijo biológico de don Esteban Mendoza Ruiz, reconocido legalmente o no, declaro que al momento de mi muerte, todos mis bienes, propiedades y derechos de herencia sobre el patrimonio de la familia Mendoza pasarán a mi hijo no nacido, sin importar el género del bebé. Carlos Esteban había sabido que estaba por morir, o al menos había tenido un presentimiento lo suficientemente fuerte como para hacer un testamento detallado a los 29 años. Y había sabido exactamente quién era y cuáles eran sus derechos como el hijo primogénito del fundador de la fortuna Mendoza. El testamento continuaba con detalles específicos que me dejaron atónito. Mi hijo heredará no solo los bienes que he acumulado personalmente, sino también todos los derechos que me corresponden como primogénito de don Esteban Mendoza Ruiz. Según las leyes mexicanas de herencia y las provisiones del testamento secreto de mi padre, mi hijo tiene derecho legal a un 50% del patrimonio total de la familia Mendoza, incluyendo todas las empresas, propiedades e inversiones acumuladas desde 1890. Testamento secreto. Don Esteban había dejado un testamento secreto reconociendo a Carlos Esteban como heredero. El testamento de Carlos Esteban proporcionaba más detalles. El testamento secreto de don Esteban Mendoza se encuentra en la caja de seguridad número 1547 del Banco Nacional de México, sucursal Guadalajara Centro. La llave de esta caja fue entregada a mi esposa María Elena, junto con este testamento. Si algo me sucede antes del nacimiento de mi hijo, ella debe entregar ambos documentos a mi hijo cuando cumpla 25 años. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Mi madre biológica había tenido la llave del testamento secreto de mi bisabuelo. Había tenido prueba de que yo era el heredero legítimo de la mitad del patrimonio Mendoza. Pero María Elena había muerto cuando yo tenía una semana de vida. ¿Qué había pasado con la llave y los documentos?
La respuesta a esta pregunta me llevaría al descubrimiento más impactante de toda mi investigación. Según los registros del hospital donde había nacido, después de la muerte de María Elena, todas sus pertenencias personales habían sido entregadas a la persona que se había presentado como su pariente más cercano y que había aceptado la responsabilidad legal de su bebé. Mi padre, don Eduardo Mendoza. Don Eduardo había sabido todo desde el principio. Durante 68 años, mi padre había sabido que yo no era su hijo biológico, sino su sobrino. Había sabido que era el heredero legítimo de la mitad del patrimonio familiar. Había sabido que tenía documentos y una llave que probaban mis derechos legales, y había elegido ocultarme esta información durante toda mi vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi padre habría adoptado al hijo de su primo secreto solo para después excluirme de la herencia que legalmente me pertenecía? La respuesta estaba en los registros financieros que logré obtener a través de un abogado investigador privado que contraté con mis pocos ahorros. Don Eduardo no había adoptado por compasión o amor familiar. Había adoptado por estrategia legal. Bajo las leyes mexicanas de herencia de 1956, si Carlos Esteban hubiera muerto sin un heredero directo, sus derechos sobre el patrimonio Mendoza habrían revertido automáticamente al patrimonio principal de la familia. Pero si tenía un hijo, ese hijo mantendría todos los derechos legales, sin importar quién lo criara. Al adoptarme oficialmente como su propio hijo, don Eduardo había ganado control legal sobre mis derechos de herencia mientras yo fuera menor de edad. Y después, a los 25 años, cuando legalmente habría podido reclamar mi herencia completa, él me había convenido de firmar documentos renunciando a todos mis derechos futuros sobre el patrimonio familiar, excepto que esos documentos habían sido fraudulentos. Una persona no puede renunciar a derechos que no sabe que tiene. Y más importante aún, bajo las leyes mexicanas, ciertos derechos de herencia primogénita no pueden ser renunciados voluntariamente sin la supervisión de un tribunal y la representación legal independiente. Don Eduardo había cometido fraude de herencia. Durante 43 años, él y mis hermanos habían estado administrando un patrimonio que legalmente me pertenecía en un 50%. Pero todavía necesitaba prueba física. Necesitaba encontrar el testamento secreto de don Esteban. El 15 de abril de 2024, me presenté en el Banco Nacional de México con una copia certificada del testamento de Carlos Esteban Vázquez y una orden judicial que había obtenido después de presentar evidencia preliminar de mis derechos de herencia. La caja de seguridad número 1547 había estado pagada automáticamente durante 68 años, con fondos de una cuenta que había sido establecida por Carlos Esteban antes de su muerte. Cuando el empleado del banco abrió la caja, encontré documentos que cambiarían mi vida para siempre. Dentro de la caja había 3 documentos. Primero, el testamento secreto de don Esteban Mendoza, fechado el 5 de enero de 1945, apenas 2 años antes de su muerte. Yo, Esteban Mendoza Ruiz, reconozco que durante mi vida cometí una gran injusticia contra mi hijo primogénito Carlos Esteban Vázquez. Aunque públicamente negué su paternidad para preservar mi reputación social, él es mi hijo biológico legítimo y, como tal, tiene derecho al 50% de todo mi patrimonio. Segundo, había una carta personal dirigida a mi nieto no nacido. Si estás leyendo esto, significa que tu padre Carlos Esteban ha muerto antes de poder reclamar su herencia legítima. Quiero que sepas que durante toda mi vida me arrepentí de haber negado a tu padre por razones de conveniencia social. Él era un hombre mejor que yo, y tú, como su hijo, eres el heredero legítimo de todo lo que construí. Tercero,
Había documentos financieros detallados mostrando que don Esteban había mantenido cuentas bancarias separadas específicamente para la línea familiar de Carlos Esteban. Estas cuentas habían estado generando interés durante 78 años y ahora valían más de 50 millones de dólares por sí solas. Pero el descubrimiento más impactante estaba en la última página del testamento secreto. Instruyo a mis herederos oficiales que reconozcan completamente los derechos de mi hijo, Carlos Esteban, y sus descendientes. Si cualquier miembro de la familia oficial intenta negar estos derechos o ocultar la existencia de este testamento, entonces toda la herencia, el 100% del patrimonio Mendoza, pasará inmediatamente y completamente a la línea de Carlos Esteban. Esto significaba que mi padre y mis hermanos no solo habían estado administrando fraudulentamente la mitad de un patrimonio que me pertenecía legalmente. Al ocultar deliberadamente mi verdadera herencia, habían activado una cláusula que me convertía en el único heredero legítimo del patrimonio completo de los Mendoza. Los 200 millones de dólares no me pertenecían en un 50%. Me pertenecían en su totalidad. Durante 68 años había vivido en la pobreza relativa, mientras mi familia administraba una fortuna que era completamente mía por derecho de sangre y por voluntad explícita de su fundador. Pero había más. En la caja de seguridad también encontré algo que explicaba por qué don Eduardo había estado tan ansioso de excluirme de la familia cuando tenía 25 años. Era una carta del abogado de la familia, fechada en 1980, advirtiendo a don Eduardo que yo estaba aproximándome a la edad en la que legalmente podría comenzar a hacer preguntas sobre mis derechos de herencia. La carta recomendaba que me alienaran de la familia de una manera que pareciera natural, antes de que pudiera descubrir mi verdadera identidad. La oferta de $50,000 no había sido generosidad. Había sido un soborno calculado para alejarme de la familia antes de que pudiera descubrir que era su verdadero heredero. Con toda esta evidencia en mis manos, contraté al mejor bufete de abogados de herencias de Ciudad de México y presenté una demanda formal contra el patrimonio de Eduardo Mendoza y mis hermanos por fraude de herencia, ocultamiento de documentos legales y administración fraudulenta de activos. La demanda solicitaba no solo el reconocimiento de mis derechos como único heredero legítimo, sino también el pago de 68 años de daños, intereses y rentas de propiedades que debería haber estado recibiendo toda mi vida. El caso causó un escándalo enorme en Guadalajara. Los periódicos locales cubrían diariamente los secretos de la dinastía Mendoza, mientras los documentos legales revelaban década tras década de engaño familiar. La respuesta de mis hermanos fue exactamente lo que había esperado. Ricardo contrató a los mejores abogados corporativos de México para pelear el caso, alegando que yo era un oportunista que estaba inventando documentos para reclamar una herencia que había renunciado voluntariamente. Fernando fue aún más cruel en sus declaraciones a la prensa. Augusto siempre ha sido un soñador que vivía en la fantasía. Ahora que papá está muerto, está inventando historias elaboradas para intentar robar lo que no le pertenece. Pero sus abogados sabían la verdad. En las audiencias preliminares, cuando mis documentos fueron presentados como evidencia, vi la expresión en las caras de los representantes legales de mis hermanos. Sabían que yo tenía un caso sólido. Lo que no esperé fue la oferta de arreglo que llegó 2 semanas después de presentar la demanda. Ricardo me llamó personalmente por primera vez en décadas. Su voz había perdido toda la arrogancia que recordaba de la lectura del testamento. «Augusto», me dijo, «obviamente ha habido malentendidos sobre tu situación en la familia.
Estamos preparados para hacer un arreglo generoso. ¿Qué tipo de arreglo?, pregunté. 50 millones de dólares, en efectivo, sin admisión de responsabilidad legal, pero como reconocimiento de que tal vez papá no manejó tu adopción de la manera más transparente. 50 millones de dólares. Era una cantidad de dinero que nunca había soñado poseer. Pero también era apenas una cuarta parte de lo que legalmente me pertenecía. No, le dije, quiero lo que es mío por derecho, todo. Augusto, sé razonable. Si llevas esto a juicio, será un proceso largo y costoso. Podrías perder, o podría ganar y reclamar 200 millones más los daños acumulados durante 68 años de fraude. Respondí. Mis abogados estiman que con intereses y rentas perdidas, el total podría ser más de 300 millones de dólares. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Te veré en el tribunal, dijo finalmente Ricardo antes de colgar. Pero sabía que había ganado una victoria psicológica importante. La oferta de 50 millones de dólares confirmaba que mis hermanos sabían que yo tenía un caso legítimo. Estaban asustados. Durante los siguientes meses, mientras el caso legal progresaba, continué investigando más detalles sobre la historia de mi familia. Lo que descubrí pintó un cuadro aún más completo de la conspiración que había mantenido mi verdadera herencia oculta durante décadas. Don Eduardo no solo había sabido sobre mi verdadera identidad, había manipulado activamente eventos durante toda mi vida para asegurar que nunca descubriera la verdad. Encontré correspondencia entre don Eduardo y varios funcionarios de registros civiles, mostrando que había pagado para que ciertos documentos históricos fueran reclasificados o perdidos en los archivos municipales. Había pagado a empleados del banco para que no mencionaran la existencia de la caja de seguridad número 1547. Había incluso influido en mis maestros de escuela para que me animaran hacia carreras artísticas en lugar de negocios, manteniéndome alejado de cualquier interés en los asuntos financieros familiares. Toda mi vida había sido una manipulación cuidadosa diseñada para mantenerme en la ignorancia sobre mi verdadera herencia. Pero lo más doloroso de todo fue descubrir que Elena, mi esposa fallecida, había sabido algunas de estas verdades. En sus pertenencias personales, que había estado guardadas en el ático desde su muerte hace 8 años, encontré una caja de cartas que me había escrito, pero nunca me había dado. La última carta estaba fechada apenas una semana antes de su muerte por cáncer. Mi querido Augusto, he sabido durante años que hay secretos en tu familia que te han mantenido alejado de tu verdadero patrimonio. No pude decirte mientras vivía porque prometí a tu padre que no interferiría. Pero ahora que me estoy muriendo, siento que es mi deber dejarte pistas para que puedas descubrir la verdad después de mi muerte. Busca en los registros del Banco Nacional. Tu verdadero apellido debería ser Vázquez, no Mendoza. Eres más de lo que sabes, mi amor. Elena había sabido. Durante años de nuestro matrimonio había sabido que yo tenía derechos sobre una fortuna que podría haber cambiado nuestras vidas. Había sabido cuando habíamos luchado para pagar su tratamiento de cáncer con nuestros ahorros limitados. Había sabido cuando habíamos enviado a nuestros hijos a universidades públicas porque no podíamos permitirnos instituciones privadas. Y había guardado el secreto porque mi padre le había pedido que lo hiciera. Incluso en esto, don Eduardo había manipulado mi vida, asegurando que hasta mi propia esposa se convirtiera en parte de la conspiración para mantenerme alejado de mi herencia. Pero Elena también me había amado lo suficiente como para dejarme las pistas que eventualmente me llevarían a la verdad, incluso después de su muerte. Mientras me preparaba para las audiencias finales del caso de herencia, sabía que no estaba peleando solo por dinero.
Estaba peleando por justicia para una vida entera de engaño, por reconocimiento de mi verdadera identidad y por honor a la memoria de mi padre biológico Carlos Esteban, quien había muerto sin ver reconocidos sus derechos como hijo primogénito del fundador de la Fortuna Mendoza. Pero lo que no sabía era que mis hermanos tenían un último as bajo la manga. Un secreto que podría destruir todo lo que había descubierto y confirmar mi exclusión de la herencia familiar para siempre. La batalla legal estaba llegando a su clímax y el resultado determinaría no solo mi futuro financiero, sino también si la justicia finalmente prevalecería sobre décadas de engaño familiar. El último as bajo la manga de mis hermanos resultó ser más devastador de lo que jamás habría imaginado, y paradójicamente se convirtió en la pieza final de evidencia que confirmó de manera absoluta e irrefutable que yo era el único heredero legítimo de toda la Fortuna Mendoza. La revelación llegó 3 días antes de la audiencia final del caso de herencia, programada para el 15 de julio de 2024. Exactamente 4 meses después de la muerte de mi padre y 6 meses después de comenzar mi investigación. El licenciado Martínez, el mismo abogado de la familia que había leído el testamento original, solicitó una reunión urgente conmigo y mis representantes legales. Parecía nervioso, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado en su oficina. «Señor Mendoza», me dijo, evitando contacto visual directo, «mis clientes, sus hermanos, me han instruido a presentar una evidencia adicional que podría cambiar significativamente los términos de este caso legal. Mi abogado principal, el licenciado Gabriel Herrera, uno de los especialistas en herencias más respetados de México, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de evidencia, licenciado Martínez? Martínez abrió una carpeta gruesa con manos temblorosas. Evidencia que sugiere que el señor Augusto Mendoza podría no ser quien cree que es. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de meses de revelaciones impactantes, había llegado a esperar lo inesperado. Pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Específicamente, continuó Martínez, tenemos evidencia que sugiere que Augusto Mendoza no es el hijo biológico de Carlos Esteban Vázquez. Eso es imposible, respondí inmediatamente. Tengo documentos de registro civil, certificados de nacimiento, registros hospitalarios. Sí, dijo Martínez, pero también tenemos esto. Deslizó un documento a través de la mesa hacia mí. Los resultados de una prueba de paternidad post-mortem realizada con el cuerpo de Carlos Esteban Vázquez. Me quedé helado. Exhumaron el cuerpo de mi padre biológico. Con una orden judicial obtenida bajo circunstancias extraordinarias, confirmó Martínez. Los resultados muestran que usted no comparte DNA con Carlos Esteban Vázquez. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Si no era hijo de Carlos Esteban, entonces toda mi teoría sobre mis derechos de herencia se derrumbaría instantáneamente. Mi abogado tomó el documento y lo examinó cuidadosamente. Licenciado Martínez, esto es muy irregular. Las pruebas de paternidad post-mortem requieren justificación legal extraordinaria y supervisión judicial estricta, la cual tuvimos, respondió Martínez. Bajo las leyes mexicanas, cuando se presenta una demanda de herencia de esta magnitud, la Corte puede ordenar cualquier investigación necesaria para determinar la paternidad legítima. Pero entonces noté algo en la expresión de Martínez. No se veía triunfante como habría esperado si realmente hubiera descubierto evidencia que destruiría mi caso. Se veía culpable. Licenciado Martínez, le dije lentamente, ¿hay algo más que necesite decirnos sobre esta prueba de paternidad? Se removió en su silla, incómodo.
Bueno, la prueba confirma que usted no es hijo de Carlos Esteban Vázquez. Pero... ¿Pero qué? Pero también revelaron algo más en el análisis de DNA. Se quedó callado por un momento largo antes de continuar. El análisis mostró que usted tiene una conexión genética directa con don Esteban Mendoza Ruiz. Mi abogado y yo nos miramos, confundidos. ¿Qué significa eso exactamente? Martínez suspiró profundamente. Significa que usted es descendiente directo de don Esteban, pero no a través de Carlos Esteban Vázquez. Eso no tiene sentido, dije. Si Carlos Esteban era el único hijo que don Esteban tuvo con María Elena Vázquez, y yo no soy hijo de Carlos Esteban, entonces, ¿cómo puedo ser descendiente de don Esteban? La respuesta que siguió cambiaría todo lo que creía saber sobre mi identidad y sobre la historia de la familia Mendoza. Porque, dijo Martínez, su voz apenas un susurro, usted no es nieto de don Esteban Mendoza, usted es su hijo. El silencio en la oficina fue tan profundo que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante en la calle. Eso es imposible, dije finalmente. Don Esteban murió en 1947, yo nací en 1956. No, respondió Martínez, sacando otro documento de su carpeta. Don Esteban Mendoza no murió en 1947, fingió su muerte y continuó viviendo secretamente durante muchos años más. El documento que puso frente a mí era un certificado de nacimiento diferente del que había visto antes. Este mostraba mi fecha de nacimiento como el 3 de febrero de 1956, pero con información parental completamente diferente. Padre, Esteban Mendoza Ruiz, viviendo bajo el alias Esteban Vázquez. Madre, María Elena Vázquez Morales, la nieta de la primera esposa de don Esteban. Don Esteban, continuó Martínez, había estado viviendo una vida doble durante décadas. Oficialmente, había muerto en 1947 y pasado el control de los negocios familiares a su hijo legítimo, don Carlos. Pero secretamente había continuado viviendo bajo el alias de Esteban Vázquez, manteniendo una relación con la nieta de su primera esposa. Usted, dijo, mirándome directamente por primera vez, es el último hijo de don Esteban Mendoza, nacido cuando él tenía 72 años. Las implicaciones de esta revelación eran abrumadoras. Si era verdad, entonces no solo era descendiente directo del fundador de la fortuna Mendoza, era su hijo más joven. Y bajo las leyes mexicanas tradicionales de herencia, eso me convertiría en el heredero principal de todo el patrimonio, sin importar lo que los testamentos posteriores hubieran dicho. ¿Mis hermanos saben esto?, pregunté. Sus hermanos, que técnicamente son sus medio hermanos, lo han sabido desde que usted nació, confirmó Martínez. Don Eduardo lo sabía cuando lo adoptó. Don Carlos lo sabía antes de morir. Toda la familia oficial ha sabido durante 68 años que usted es el hijo verdadero más joven de don Esteban. Entonces, ¿por qué me están revelando esto ahora? Esta información fortalece mi caso, no lo debilita. Martínez se veía extremadamente incómodo, porque mis clientes esperaban que usted no fuera el hijo de Carlos Esteban y que, por lo tanto, no tuviera ningún derecho sobre la herencia. No anticiparon que las pruebas de DNA revelarían que usted tiene una conexión aún más directa con el fundador de la fortuna familiar. En otras palabras, dijo mi abogado, intentaron destruir su caso y accidentalmente lo hicieron inquebrantable. Exacto. Al tratar de probar que no era descendiente de Carlos Esteban, mis hermanos habían proporcionado evidencia científica de que era algo aún más significativo, el último hijo vivo del fundador del Imperio Mendoza. Pero había más revelaciones por venir. Hay algo adicional, dijo Martínez, sacando una grabación de audio de su carpeta.
Durante el proceso de exhumación para la prueba de DNA, encontramos algo enterrado con el cuerpo de Carlos Esteban. Reprodujo la grabación en un dispositivo portátil. Era la voz de un hombre mayor, claramente en una edad avanzada, hablando en lo que sonaba como una confesión grabada. Mi nombre es Esteban Mendoza Ruiz. Hoy es el 20 de enero de 1957. Mi hijo Augusto ha nacido, y probablemente será mi último hijo. He vivido más de lo que cualquier hombre merece. He cometido más errores de los que puedo contar. Pero también he aprendido que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La voz continuaba. He fingido mi muerte durante 10 años para evitar las consecuencias de mis errores pasados. Pero ahora tengo un hijo pequeño que merece conocer la verdad sobre quién es y lo que le pertenece por derecho. Augusto, si alguna vez escuchas esto, quiero que sepas que eres mi hijo más joven y mi última oportunidad de hacer las cosas correctamente. Todo lo que construí, cada peso, cada propiedad, cada empresa, te pertenece a ti como mi descendiente directo. He preparado documentos legales que establecen que al momento de mi muerte real, tú heredes todo el patrimonio Mendoza. No la mitad, como establecí para Carlos Esteban, sino todo. Porque a diferencia de mis otros hijos, tú fuiste concebido y nacido en amor verdadero, no en conveniencia o estrategia social. La grabación continuó durante varios minutos más, con don Esteban detallando las ubicaciones de documentos adicionales, cuentas bancarias secretas y propiedades que había mantenido bajo nombres falsos durante su vida secreta. ¿Dónde encontraron esta grabación?, preguntó mi abogado. Estaba en una caja de metal sellada enterrada con Carlos Esteban, respondió Martínez, junto con una carta dirigida específicamente a Augusto y documentos legales adicionales que confirman todo lo que acabamos de escuchar. Martínez me entregó la carta. Estaba dirigida a mi hijo Augusto en una caligrafía temblorosa de anciano. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad sobre tu identidad. Espero que puedas perdonar a un viejo por las mentiras y secretos que te rodearon toda tu vida. Carlos Esteban era un buen hombre que se había convertido en mi protegido después de que negué públicamente ser su padre. Cuando él murió y tú naciste, decidí que él cuidaría de ti simbólicamente, siendo enterrado con los documentos que probarían tu verdadera herencia. Soy tu padre biológico, Augusto. Tenías 72 años cuando naciste, pero eras el hijo que más había esperado en mi vida. Tu madre, María Elena, era la mujer que más había amado, la nieta de la mujer con quien debería haberme quedado desde el principio. Todo lo que construí durante mi vida fue para preparar un legado para ti. Tus medio hermanos don Carlos y don Eduardo recibieron lo que necesitaban para vivir cómodamente, pero el imperio real, la fortuna verdadera, siempre estuvo destinada para ti. La carta continuaba con instrucciones específicas sobre cuentas bancarias adicionales, propiedades internacionales e inversiones que nunca habían sido incluidas en los inventarios oficiales del patrimonio familiar. Según estos documentos, el patrimonio visible de $200 millones que mis hermanos habían heredado era solo una fracción de la verdadera fortuna Mendoza. Las propiedades e inversiones secretas que don Esteban había acumulado durante su vida después de la muerte valían más de $500 millones adicionales. ¿Mis hermanos saben sobre estas propiedades adicionales?, pregunté. No, respondió Martínez. Estas fueron mantenidas completamente secretas. Ni siquiera yo sabía de su existencia hasta que encontramos estos documentos. Esto significaba que no solo era el heredero legítimo de todo lo que mis hermanos habían recibido, sino que también era el único heredero de una fortuna adicional que ellos ni siquiera sabían que existía.
El total de mi herencia legítima era de más de 700 millones de dólares. 3 días después, el 15 de julio de 2024, el caso fue presentado ante el Juez Superior de Herencias de Jalisco. Con toda la evidencia que habíamos acumulado, los certificados de nacimiento, los testamentos secretos, las pruebas de DNA, las grabaciones de audio y los documentos encontrados con Carlos Esteban, mi victoria era inevitable. Pero mis hermanos tenían una última sorpresa. Su señoría, dijo el abogado de Ricardo, nuestros clientes desean retirar su oposición a esta demanda de herencia. El juez se veía sorprendido. ¿Están admitiendo la validez de las reclamaciones del demandante? Sí, su señoría. Nuestros clientes reconocen que el señor Augusto Mendoza es el heredero legítimo de la totalidad del patrimonio de don Esteban Mendoza Ruiz y no desean continuar oponiéndose a su derecho legal. Me quedé atónito. Después de meses de pelea agresiva, mis hermanos se estaban rindiendo completamente. El juez dictó su sentencia inmediatamente. Basándose en la evidencia presentada y la falta de oposición de las otras partes, este tribunal determina que Augusto Mendoza es el único heredero legítimo de la totalidad del patrimonio de don Esteban Mendoza Ruiz, incluyendo todas las propiedades, empresas, cuentas bancarias e inversiones identificadas en estos procedimientos. Había ganado. Después de 68 años de exclusión y humillación, finalmente había reclamado lo que legalmente me había pertenecido toda mi vida. Pero fue solo después de la audiencia que entendí por qué mis hermanos se habían rendido tan fácilmente. Ricardo me acercó en los escalones del juzgado. Por primera vez en décadas, su expresión no mostraba arrogancia ni superioridad. Se veía cansado, derrotado y sorprendentemente aliviado. Augusto, me dijo, necesitas saber por qué no continuamos peleando. Porque sabían que iban a perder, respondí. No, dijo, sacudiendo la cabeza, porque finalmente entendimos por qué papá te adoptó realmente. Me detuve confundido. ¿Qué quieres decir? Papá no te adoptó para robarte tu herencia, explicó Ricardo. Te adoptó para protegerte de nosotros. ¿De ustedes? Augusto, cuando eras bebé, Fernando y yo estábamos furiosos de que hubiera aparecido otro heredero potencial. Éramos jóvenes, ambiciosos, y no queríamos competencia por la fortuna familiar. Hablamos sobre opciones para asegurar que no fueras un problema futuro. Mi sangre se heló. Estamos diciendo que papá sabía que si la verdad sobre tu identidad salía a la luz cuando eras niño, podrías haber estado en peligro físico real. Así que te ocultó entre nosotros, te hizo parecer como el hijo menor menos importante y te mantuvo alejado de los negocios familiares para protegerte. La exclusión no fue crueldad, continuó Ricardo. Fue supervivencia. Papá sabía que si descubrías tu verdadera herencia demasiado joven, Fernando y yo podríamos haber hecho algo de lo que nos habríamos arrepentido toda la vida. Fernando se unió a la conversación, con lágrimas en los ojos. Augusto, hemos vivido 68 años sabiendo que eras nuestro medio hermano menor y que tenías más derecho al patrimonio familiar que nosotros. Hemos vivido con la culpa de saber que papá sacrificó tu felicidad para protegerte de nuestra codicia juvenil. Cuando murió papá y comenzaste a investigar tu herencia, añadió Ricardo, nos dimos cuenta de que finalmente era seguro para ti conocer la verdad. Somos viejos ahora. Nuestros propios hijos ya están establecidos financieramente, y ya no somos los jóvenes ambiciosos que podrían haberte hecho daño. La prueba de paternidad no fue un intento de destruir tu caso, explicó Fernando. Fue un intento de darte la evidencia científica que necesitarías para probar definitivamente tus derechos. Sabíamos que revelaría que eres hijo de don Esteban.
Me quedé parado en los escalones del juzgado, procesando esta revelación final. Durante toda mi vida, había creído que mi familia me había excluido por crueldad o indiferencia. Pero en realidad, mi padre me había excluido por amor, protegiendo al verdadero heredero de la ambición potencialmente peligrosa de sus hijos mayores. ¿Por qué me están diciendo esto ahora?, pregunté. Porque queremos que sepas que durante todos estos años, especialmente después de que nos casamos y tuvimos hijos propios, hemos lamentado profundamente la situación, dijo Ricardo. Hemos observado tu vida desde la distancia, tu matrimonio feliz con Elena, tus hijos exitosos, tu librería querida por la comunidad, y nos hemos dado cuenta de que tal vez fuiste el más afortunado de todos nosotros. Tú viviste una vida auténtica basada en amor y valores reales, agregó Fernando. Nosotros vivimos vidas construidas sobre dinero que sabíamos que no era completamente nuestro. Nunca tuvimos la paz que tú encontraste. Esa noche, después de la audiencia más importante de mi vida, me senté en mi pequeño apartamento, que ahora podía cambiar por cualquier mansión en el mundo, y reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida. Había comenzado como un bebé huérfano, cuya madre biológica había muerto después del parto. Había sido criado como el hijo menor, menos importante de una familia rica, siempre sintiéndome como un extraño. Había vivido 68 años en relativa pobreza, sin saber que era heredero de una de las fortunas más grandes de México. Y ahora, en mis últimos años, había descubierto que era el hijo del fundador de un imperio, el heredero legítimo de más de 700 millones de dólares, y el beneficiario de una protección amorosa que había durado décadas. Pero lo más importante de todo, había descubierto que la vida que había vivido, con Elena, con mis hijos, con mi librería y mi comunidad, había sido exactamente la vida que había estado destinado a vivir. El dinero era un bonus extraordinario, pero no era lo que me definía como persona. 3 meses después de la sentencia judicial, tomé control completo del patrimonio Mendoza. Mi primera acción fue establecer un fondo fiduciario generoso para mis hermanos y sus familias. No porque fuera legally requerido, sino porque eran mi familia y habían vivido toda su vida cargando con el peso de secretos que no habían creado. Mi segunda acción fue transformar mi pequeña librería, Páginas y Recuerdos, en una red de bibliotecas comunitarias gratuitas por todo Jalisco, financiadas permanentemente por la Fortuna Mendoza. Mi tercera acción fue establecer la Fundación Elena Mendoza, dedicada a proporcionar tratamiento de cáncer gratuito para familias de bajos recursos, nombrada en honor a mi esposa, que había muerto sin poder permitirse el mejor tratamiento médico disponible. Y mi cuarta acción fue escribir esta historia, para que el mundo supiera que a veces las exclusiones más crueles están basadas en el amor más profundo, y que la verdadera riqueza no viene de lo que heredas, sino de lo que haces con lo que recibes. Hoy, a los 68 años, soy oficialmente uno de los hombres más ricos de México, pero sigo viviendo en el mismo apartamento modesto, sigo operando mi librería original, y sigo midiendo mi riqueza no en pesos, sino en las vidas que puedo tocar positivamente. Porque al final, descubrí que ser el verdadero heredero no significaba heredar dinero, significaba heredar la responsabilidad de usar ese dinero para crear el tipo de mundo que Elena y yo siempre habíamos soñado. Me excluyeron de la herencia familiar durante 68 años, pero no sabían, y yo no sabía, que era exactamente lo que necesitaba para convertirme en el tipo de hombre que merecía ser el verdadero heredero. Y esa, al final, es la herencia más valiosa de todas.